Hola, Licen, buenas tardes. Nicolás, ¿qué Buenas tal? tardes, Licen. Buenas Buenas tardes, tardes. Sebastián, Nicole, ¿cómo les va? Bien, A ¿qué ver, hacemos? chicos, ¿qué tal, Nicole? Bueno, básicamente la idea es continuar lo que veíamos el día de ayer, ¿ya? Para completar nuestra unidad y con eso ya tener todo listo para nuestro examen final del día de mañana, ¿ya? Así que solamente como tema de reforzar lo que habíamos visto ayer, les voy a poner esto, ¿ya? Am, Bueno, ayer básicamente lo último que habíamos revisado tenía que ver con, por ejemplo, la pregunta de si esto que hemos revisado, que ha sido básicamente el proceso de industrialización desde dos enfoques macro, claro, en dos enfoques de vista, si quizás pueden ser utilizados como modelos para poderlos replicar en los países que son denominados en vías de desarrollo. Y obviamente, si bien la pregunta está muy enfocada en lo último, sobre todo en lo que ha pasado a partir de los años 70, no podemos negar que también hay mucho de interés en, por ejemplo, lo que se proponía a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, que se basaba sobre todo en tener un escenario de libre mercado, donde los actores fundamentales de la industrialización como sinónimo de desarrollo eran básicamente los empresarios y donde el gobierno no tenía un papel más que de regulador, ¿ya? O quizás en algunos casos ni siquiera de regulador, porque el mercado se ocupaba inclusive de ese tipo de escenarios. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, con los cambios que existieron a nivel tanto político como económico, evidentemente el papel del Estado fue cada vez más importante y este Estado, que se lo veía sobre todo como muy fuerte, pudo provocar la denominada política estatista, ¿no? Poner al Estado como proponente y fomentador del desarrollo. Y si bien eso funcionó, pues luego se demostró que no era tan eficiente como quizás podíamos identificarlo en los años donde tuvo el verdadero auge, ¿no? En los años 50 quizás. En los 60 se evidencia que quizás el gobierno no es tan eficiente para poder provocar crecimiento a largo plazo, porque las economías no estaban creciendo como antes. Entonces, es un impulso interesante, pero se lo toma más como un shock. Cualquier papel del gobierno es un shock que en algún momento se va a pagar. Y eso va sobre todo porque el gobierno seguía implementando políticas expansivas, pero la economía no crecía. La iniciativa privada quizás seguía siendo el principal motor, pero eso significaba que el rol del gobierno tenía que cambiar. Quizás pasar otra vez a tener un papel más de regulador. Y eso fue justamente lo que sucedió. En los años 60 y 70 sobre todo, aparece otra vez el neoliberalismo y con eso la reducción del Estado hacia un Estado bastante pequeño y regulador, pero que ya no implicaba un apoyo directo sobre la economía. Y, sin embargo, a pesar de que eso sucedía, todavía el mundo estaba polarizado, ¿no? Los grandes países ricos estaban otra vez con el modelo liberal, pero los países en vías de desarrollo no. Y ahí es donde justamente aparecen este tipo de preguntas. Si realmente existirá algo que se pueda tomar en cuenta para poderlo aplicar, y será que esto que sucedió en los países en vías de desarrollo, de industrialización por sustitución de importaciones o la industrialización por el fomento a las exportaciones, si realmente pueden ser modelos, ¿no? Y la respuesta es que ninguno de los dos puede ser denominado un modelo, porque el modelo de sustitución de importaciones tiene varios problemas. El primero, quizás el más importante de los problemas, es que desincentiva a la iniciativa privada. Ahora, ¿por qué? Si se supone que vamos a más bien a fomentar las empresas locales. Lo que pasa es que cuando la empresa local, hablemos de Bolivia, ¿no? Cuando una empresa boliviana se ve apoyada por el gobierno por la sustitución de importaciones, eso significa que el mercado al cual puede llegar esta empresa boliviana solamente es el mercado boliviano. Entonces, si el mercado boliviano es pequeño, rápidamente lo podemos abastecer con esa producción local y nacional. Y una vez que hemos abastecido el mercado, pues ya no hay más que hacer. Básicamente, cualquier condición o capacidad de querer incrementar el tamaño de producción o incrementar el tamaño de la empresa
se vería pues nulo y hasta innecesario. Una vez que el mercado ha sido abarrotado con nuestros productos, pues ya no tenemos más lugar donde vender. Y ese era uno de los elementos fundamentales de la industrialización por sustitución de importaciones. Recuerden que justamente ayer lo que hablábamos con Natalia era que había un objetivo número 4 que justamente trataba de hablar sobre las exportaciones. Y lo que finalmente resultaba es que la sustitución de importaciones no permitía importaciones, pero tampoco fomentaba las exportaciones. Era algo así como tener una economía tipo autárquica, ¿no? Donde si fuéramos una isla, donde nosotros solamente producimos lo que tenemos, ¿no? Dentro de nuestras fronteras y sin ningún tipo de vinculación con el resto del mundo. Ese desincentivo que aparece se lo identifica inclusive en el corto plazo, porque las empresas pueden conocer bastante bien la dinámica del mercado en menos de un año y adecuarse a esa dinámica. Pero en el segundo año, sin capacidad de poder crecer la empresa, pues se queda estancada. No necesariamente el mercado va a darnos los mejores precios, aunque pueden ser regulados, pero no hay ningún incentivo para poder crecer. Y lo peor de todo es que el modelo de sustitución de importaciones, como no está de la mano de fomentar las exportaciones, tiene problemas de acceso a divisas. Entonces, si yo no estoy exportando nada, porque no estoy priorizando la exportación, significa que no voy a tener el acceso a divisas. Y la pregunta es, ¿necesitamos las divisas? Y la respuesta es que sí, porque independientemente de los productos de consumo masivo que podamos sustituir con la medida de sustitución de importaciones, siempre hay algo que podemos quizás necesitar, ¿no? Algún producto que el país no lo tiene y que quizás no lo va a tener en el mediano plazo y por lo tanto sí, hay cosas que necesitamos importar. Entonces la política de sustitución de importaciones no es absoluta, solamente afecta a ciertos sectores y esos sectores en ocasiones pueden ser quizás no siempre los más interesantes. Entonces, por ejemplo, como ya no estoy exportando o no fomento la exportación, no tengo divisas. Y si no tengo divisas, quizás no pueda importar productos que son necesarios y que quizás mi economía no tiene la capacidad de producirlo o quizás no lo tiene y punto, ¿no? Por ejemplo, muchos países sabemos que no tienen salares. Bolivia tiene un gran salar, pero muchos otros países no lo tienen. Entonces, para la alimentación, algo tienen que hacer que les permita conseguir la sal. Y pues, si realmente todos nos volvemos islas y tenemos un sistema autárquico de producción y consumo, algunas economías tendrían que consumir sus alimentos sin sal, ¿no? Lo cual evidentemente es algo raro de identificar como ejemplo. Pero más o menos a eso estaríamos llegando. Por eso, la sustitución de importaciones no ha sido algo, digamos, tan fuerte y tan llamativo que nos permita presentarlo como un modelo a seguir hacia el largo plazo. Solo se tuvieron algunas experiencias, pero en el corto plazo, y esas experiencias finalmente necesitaban de la apertura hacia las exportaciones, porque se apoya mucho a la industria naciente y apoyo a las industrias que ya están consolidadas, pero que no quieren tener quizás una vinculación con los extranjeros, en algún momento lo puedo hacer, pero luego voy a necesitar más mercados. Y esos más mercados se los debe ubicar sí o sí fuera de nuestras fronteras. Y por reciprocidad, eso que ustedes conocen de la nación más favorecida y demás, pues evidentemente si nosotros vamos a aplicar algún tipo de arancel, los otros países también nos van a aplicar aranceles, volviendo poco competitivos nuestros productos para el exterior. Entonces no nos queda otra que eliminar las restricciones impuestas por EC y empezar a abrirnos a otra vez a un mercado liberal si quisiéramos acceder a mercados más grandes. Entonces, esas son algunas consideraciones que justamente salen de lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? De que este modelo EASY, pues es interesante, se aplicó en algunos países latinoamericanos y algunos africanos también, pero no tuvo mayor impacto. Por otro lado, hemos encontrado el EOI, ¿no? Que es la industrialización vía el fomento a las exportaciones, o orientado a las exportaciones, donde básicamente la idea es que ha funcionado, pero no solo por el hecho de apoyar a las exportaciones,
sino que ha funcionado porque hay muchas variables que no han sido analizadas como parte del esquema. Y además, quizás ha funcionado porque había una fuerte vinculación del sector gubernamental con el aparato productivo exportador. Entonces, una vez que nosotros identificamos que muchos gobiernos del Asia han apoyado de forma directa e inclusive de forma nada ortodoxa sobre las empresas, o sea, eso podría provocar que hay una gran diversidad de ejemplos y gran forma de verificar el apoyo de una sobre otra, que efectivamente eso pudo haber sido el denominado milagro de los tigres asiáticos, porque tenías al gobierno apoyando directamente a la empresa privada y con eso se podían inclusive modificar tarifas, eliminar impuestos y en el peor de los casos lo que sucedió, también apoyar a créditos blandos, ¿no? De tal forma de que el crédito fluya libremente hacia estos empresarios exportadores y que no estén a la par con las ideas del mercado, o sea, no se cumplan las paridades de tipos de interés y tipos de cambio, por ejemplo. Entonces, cuando tienes un gran padrino llamado Estado, que va a apoyar todas tus actividades como sector exportador, pues es muy probable que aciertes y ganes, pero eso no es para siempre. Por eso decíamos que este elemento EOI no necesariamente es un modelo exitoso, a menos que lo modifiquemos e incluyamos al gobierno como parte fundamental de ese escenario. Pero aún así, inclusive, si decimos que el EOI más el gobierno puede ser algo exitoso, tenemos luego que hablar sobre los tipos de gobiernos, ¿no? Porque no por el hecho de decir somos gobierno, ya somos eficientes. Recuérdense, chicos, que hay índices de corrupción que identifican a la mayoría de los países latinoamericanos justamente como corruptos. Y por lo tanto, si tenemos un sector exportador o empresarial fuerte, el gobierno en vez de apoyar podría generar quizás hasta distorsiones bastante nefastas. Así que el tema de corrupción ligado a la actividad del gobierno también hace de mucho, ¿no? Y puede provocar efectos negativos. Nada de lo esperado, según lo que habría sucedido en los años 90 con los países asiáticos. Entonces, ese tipo de escenarios, ¿no?, nos dan la conclusión final de que por ahora no hay un modelo que se pueda utilizar como ejemplo, como base, para aplicar en los demás países. Pero sí hay muchas experiencias que justamente lo que necesitamos que ustedes lo identifiquen como tal, ¿no? Experiencias exitosas que nos pueden servir de insumo para que luego podamos aplicarlas como parte de nuestras propias estrategias en función de verificar el desarrollo de nuestros países. Entonces, nuestras estrategias siempre van a estar vinculadas en ver eso, ¿no? Que queremos provocar una mejora en las condiciones económicas, sociales, inclusive medioambientales de nuestros países, ¿no? Y es justamente la idea. Ahora, con esto como antecedente, ustedes habían respondido la actividad 2, ¿no?, que les pedía que identifiquen algunos ejemplos donde tanto EASY como EOI podían presentarse ahí como elementos salvadores, pero no lo son, ¿ya? Y terminábamos la clase hablando sobre temas de comercio e inversión. Y la idea, sobre todo al hablar de esos dos puntos, comercio e inversión, estaba de la mano de que a veces la actividad comercial no es libre. A veces esa actividad comercial que nosotros pensamos que se puede dar, pues tiene más restricciones de las imaginadas. Por ejemplo, nosotros como país Bolivia, cuando salgamos de la pandemia y lo mismo los demás países, quizás vamos a estar interesados en poder producir para exportar, ¿no?, y dinamizar la economía otra vez. Sin embargo, quizás nuestra intención de querer producir más y vender más en el extranjero no se pueda dar solo porque nosotros queremos, porque a veces el comercio tiene patrones históricos que vale la pena tomar en cuenta. El día de ayer les comentaba, por ejemplo, que hablar de comercio y hablar de Latinoamérica normalmente nos pone en un lugar donde los latinoamericanos solamente nos ven como proveedores de materias primas. Y es un poco difícil salir de esa situación. Digo un poco difícil porque hay algunos países latinoamericanos que sí lograron salir de ese escenario, ¿no? Por ejemplo, México, Chile, de alguna forma, Brasil también porque es una economía grande.
Entonces, esos países dejaron de ser identificados como solo proveedores de materias primas y de alguna manera sí son tomados en cuenta en los mercados de productos con alto valor agregado. Pero el resto de los países es un poco difícil, ¿no? Hablar de Perú, de Ecuador, del propio Bolivia, es normalmente pensar en que somos países mineros o países como Bolivia, gaseros, que lo que van a hacer es vender materias primas a los demás países. Entonces, esos patrones históricos todavía están muy arraigados en nuestros propios escenarios. Y ojo, no solamente hablamos de Latinoamérica, también hablamos, por ejemplo, de los países africanos, donde muchos de estos siguen siendo identificados como países subdesarrollados. Y los patrones históricos quizás no son tan de tipo comercial, pero sí son patrones históricos de tipo cultural, porque en gran parte del continente africano todavía se siguen teniendo problemas por temas de cultura, ¿no? Y además se siguen teniendo problemas por las divisiones que se han dado entre países y que han generado también propias divisiones de las tribus que habitaban gran parte de la zona del continente africano. Entonces, esos problemas, ¿no?, de tipo social, los problemas de tipo cultural, son básicamente herencias del proceso previo de ser colonias. Y eso es un proceso histórico, un patrón histórico que afecta el desarrollo de los países, ¿no? Y en el Asia, quizás no conocemos mucho de la información del Asia, pero lo que nos permite leer en las publicaciones en general es que efectivamente el Asia igual fueron colonias, ¿no? Sobre todo los países que están situados en la parte sur del Asia, fueron colonias inglesas, muchas de esas. Y de alguna forma esas colonias inglesas tuvieron quizás algún tipo de éxito por estar ligados a la potencia mundial, que era Inglaterra hace 2, 3 siglos atrás, y por ser también un camino hacia el comercio mundial. Entonces, esos patrones históricos son difíciles de romper. No imposibles, pero sí difíciles. Y además, esa dificultad puede ser ligada a dos cosas. Una, el tiempo, y dos, los recursos necesarios para romper esos patrones históricos que estarían afectando nuestra relación comercial. Y nosotros mismos sabemos, por ejemplo, que si queremos comprar algún artefacto electrónico, algún electrodoméstico, por ejemplo, sabemos que si viene, no sé, de Alemania, ya tiene cierto tinte de que se va a ser bueno. Si viene de la China, pues hay que ver de qué parte de la China y qué marca de la China viene. Y quizás si viene, digamos, de Corea, puede que lo tomemos en cuenta como válido, ¿no? Pero si el electrodoméstico ha sido producido en el Perú, quizás muy pocos de nosotros confiemos en ese producto. Aunque, ¿no? Aunque en la vida real podría ser que quizás el producto peruano ha sido el mejor construido como artefacto de tipo electrodoméstico. Y quizás a quien le damos mucha más confianza, un producto alemán, quizás hasta podría resultar obsoleto, ¿no? Entonces, esos patrones históricos los tenemos también nosotros en la cabeza. Cuando hablamos de automóviles, lo mismo, ¿no? Uno piensa en un automóvil japonés y ya sabe que es muy bueno y que puede ser muy caro. Alguien piensa en un automóvil estadounidense y saben que es muy bueno, pero que quizás tiene motor grande. Si pensamos en automóviles europeos, como digamos un alemán otra vez, pues de hecho sabemos que también pueden ser muy buenos y también muy caros y muy lujosos. Y para variar, si nos ponen un auto chino, de entrada sabemos y nos ponemos como un paradigma en nuestro pensar de que son automóviles baratos y de que no van a durar mucho. Entonces, ese tipo de escenarios justamente condicionan a los procesos de industrialización. Por más de que Bolivia quiera industrializarse y tenga todas las ganas de industrializarse, le va a costar romper esos patrones históricos, porque el mercado no le va a abrir rápidamente sus puertas para que puedan justamente realizar el comercio respectivo. Entonces, esos son puntos que vale la pena recordarlos, ¿no? Porque solamente hacemos eso, estamos recordando los puntos que habíamos analizado en muchos capítulos de los cursos previos, ¿no? Dado que ese es un curso de cierre del tema de desarrollo. Además, un segundo punto, y este les había pedido que lo analicen con calma, es que a veces fomentar tanto la industrialización, pues nos puede cansar, ¿no? Entonces, el gobierno puede estar muy interesado en querer industrializar la economía, invertir mucho dinero, invertir mucho tiempo, pero a veces puede no desarrollarse nada, ¿no? Y eso se debe al hecho de que por más de que yo en Bolivia quiera industrializar todos los sectores, sé que siempre hay otro país que quizás me pueda ganar, en cualquier rubro, por ejemplo, ¿no? Si hablamos ahora de la producción de gas,
Sabemos que producimos bastante gas, pero aún así la tecnología la hemos traído de Corea para poder industrializar el gas. Entonces no lo tenemos nosotros. Si queremos industrializar la minería, por ejemplo, es muy probable que no desarrollemos nuestra propia tecnología, sino que dependamos de la tecnología de otro. Y ahí es donde aparece justamente la visión de que a veces pensar en que queremos industrializarnos solo porque sí, pues es una mala jugada, dado que otros países llevan años industrializados y tienen ventajas competitivas bastante fuertes. Y esas ventajas competitivas, pues, son elementos que quizás no se puedan romper en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, seguir apostando por la industrialización solo por industrializarnos no es tan buena jugada. Entonces aparece una segunda opción. La segunda opción será que ya no voy a pelear con las empresas altamente competitivas, sino que más bien vamos a empezar a atraer inversiones para que esas empresas altamente competitivas puedan invertir en las empresas nacionales. Entonces es una estrategia algo diferente. Ya no espero yo mejorar la parte de la industrialización local solo porque yo soy el gobierno y lo puedo hacer, sino que más bien vamos a generar las condiciones para que el aparato productivo nacional se vea mejorado, ¿no? Pero por inversiones extranjeras, que no solamente vengan con dinero, sino que vengan sobre todo con tecnologías y nuevos procesos productivos en general, lo cual normalmente se le llama innovaciones. Entonces, los gobiernos, por lo tanto, están considerando que es más importante atraer la inversión extranjera directa que seguir apostando por un repunte nacional. Y esa estrategia ha provocado la incorporación en el escenario económico de esto, de las corporaciones transnacionales, aplicadas sobre todo a economías en desarrollo. Entonces, la idea fundamental de ese tipo de empresas, o sea, es un concepto amplio todavía, no está muy bien definido, por eso les digo que es amplio, pero la idea es que podemos tener empresas bolivianas a las cuales les ha llegado un montón de inversión extranjera directa, lo cual se ve reflejado no solamente en mayor flujo de dinero, también en nuevas tecnologías. Y por otra parte, también podríamos ver el hecho de que nuestro país, en vez de fomentar la industria naciente, quizás permite que otras industrias de otros países puedan llegar y posicionarse aquí en nuestra economía. Entonces, ya no es una economía nacida de bolivianos, sino que es una economía de afuera, o sea, es un aparato productivo de afuera que se lo inscribe dentro de nuestro país. Algunos ejemplos sobre esto, en el caso de la empresa nacional que ha sido ampliamente beneficiada, les decía ayer que podría ser el caso de la PIL. De hecho, la PIL, no solamente la PIL que conocemos nosotros, hay otras PIL, otras empresas PIL en los demás departamentos. Si ustedes han ido quizás últimamente a Tarija, es probable que hayan consumido la PIL tarijeña. También se han ido, por ejemplo, a Chuquisaca, PIL de Chuquisaca, ¿no? Y creo que esos dos eran, no sé si existía el PIL Santa Cruz, pero por lo menos PIL Tarija y PIL Chuquisaca, sí eran empresas que han sido, digamos, se han diferenciado de la PIL Cochabambina, porque la PIL Cochabambina abastecía a casi todo el territorio nacional, excepto PIL Tarija y PIL Chuquisaca. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese tipo de empresas como la PIL, sabemos que esta, como PIL Cochabamba, ha sido, bueno, de origen estatal, pero en algún momento ha pasado a manos privadas. Y cuando pasó a manos privadas, esos privados no solamente se ocuparon de manejar la empresa, sino que también trajeron nuevas tecnologías, inversión extranjera hacia la empresa. Y por eso que la PIL no solamente se quedó como una planta industrializadora de leche, que provocaba la producción de leche pasteurizada, la leche que compramos en bolsitas de 1 litro, sino que también empezó a diversificar su producción. Las leches ya venían no solamente pasteurizadas, sino también con otro tipo de tratamientos para diversos tipos de clientes. Y además, la PIL no solamente empezó a producir leche, yogures, quesos, sino que se diversificó. Y fue tal el éxito de esa empresa PIL que al margen de diversificarse, provocó, ¿no?, que sea también tomada en cuenta como una empresa importadora de productos. Entonces, por eso es que la PIL ahora ya no la entendemos solamente como de leche, sino que de alimentos, porque trae varios tipos de alimentos que los venden en el mercado. Entonces, ese podría ser un ejemplo, ¿ya? Quizás muy aproximado al concepto
pero que nos explica sobre todo que hay empresas privadas, ¿no?, que pueden ser grandes receptoras de inversión extranjera directa y que le permiten tener un éxito en su respectiva evolución. Otro tipo de empresas, quizás más ligadas a la minería, que han sido también privadas y luego que el capital extranjero los ha vuelto sumamente importantes, es por ejemplo el caso de la minera San Cristóbal, que se ubica en Potosí. Y esa empresa, o sea, no está ligada al Cerro Rico, sino que la empresa San Cristóbal está muy alejada de la ciudad, está por debajo del Salar de Uyuni, más o menos hacia el sur, está un poco alejado. Pero esa empresa San Cristóbal, pues evidentemente es una, como la ley lo indica, es una concesión pública a nombre de un privado, es una concesión minera. Y los que han invertido, pues en este caso no son necesariamente bolivianos, son sobre todo japoneses, son capitales japoneses y entre otros países también. Y lo que ellos han hecho es desarrollar de tal forma la minería que utiliza ya no esa minería de antaño, ¿no? Con mineros que van a la bocamina y van perforando, sino sobre todo con una minería de tipo extractivista, pero de grandes cantidades y con mucha maquinaria con tecnología de punta. O sea, cuando hablamos de tecnología de punta, hacemos referencia que es quizás lo último que está disponible en el mercado. Entonces, es un tipo de empresa bastante sofisticado que evidentemente aporta con impuestos al Estado y también con empleos a la zona, pero que está explotando, ¿no?, y de una forma bastante amplia la minería de esa parte de nuestro país, ¿no?, la parte sur. Entonces, ese es otro ejemplo de una empresa que tiene capitales extranjeros y que si bien no nació, como la PIL no nació con capitales bolivianos, sí tiene ahora un gran impulso como si fuera una empresa transnacional, porque de hecho lo es, y que tiene sobre todo la producción solo en Potosí, ¿no?, dentro de nuestro país. Y claro, no estamos hablando aquí, por ejemplo, de empresas como la Coca-Cola, como la McDonald's y demás. Pues les dije en la actividad que no vamos a utilizar ejemplos de esa naturaleza, ¿no? Porque no están quizás explicándonos lo que queremos aquí hacer mención, a lo que son los procesos de industrialización con capitales extranjeros. ¿No? Porque evidentemente la Coca-Cola, la Pepsi, ese tipo de empresas de alimentos, o sea, sí son extranjeras, pero la idea es darles un poquito más de reto a ustedes para que busquen otro tipo de casos, ¿ya? Entonces, ahí van algunos casos de lo que serían, para nuestro ejemplo, las ETN, ¿no? Esas empresas transnacionales sobre todo. Mm, Quizás otro ejemplo no aplicado en nuestro país sobre todo, pero sí al país de Argentina y de Brasil, puede ser el hecho de que esos países recibieron en los pasadas décadas la tecnología de los productores de automóvil. Por ejemplo, es muy fácil de identificar automóviles argentinos que vienen, por ejemplo, de dos marcas básicas, ¿no? Básicas porque son conocidas por nosotros, la empresa Ford y la empresa Mercedes-Benz. Entonces, esas dos grandes marcas y empresas multinacionales se han posicionado en Argentina y tienen sus plantas de producción ahí. Entonces, efectivamente, es otra vez apoyar a la industria naciente, pero de capitales extranjeros, que se han posicionado en nuestras fronteras. Y ese es otra vez otro ejemplo ligado a esta industrialización, pero priorizando lo de afuera. Y en el caso de Brasil, pues la empresa Volkswagen, ¿no?, que efectivamente es una de las más llamativas y tiene muchos ejemplos de producción de ese tipo de líneas, ¿no? La Volkswagen con esas combis que se han producido en grandes cantidades en los últimos años, de alguna forma también las petas que hace años, bueno, hace un par de años dejaron de producirse, y muchos otros productos adicionales. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, de identificar ejemplos de países en vías de desarrollo que tienen empresas que logran exportar. Por ejemplo, Bolivia con la PIL ha exportado leche en polvo. Lo ha hecho la empresa privada PIL, que tiene capitales extranjeros, pero igual lo ha hecho y estaba exportando leche en polvo. De hecho, Argentina exporta un montón de los vehículos que está produciendo, ¿no? Si bien los ensambla, también tiene algo de su aporte, ¿no? Sobre todo en temas de los recubrimientos dentro del automóvil y demás. Esos son productos eminentemente de origen argentino. Y la empresa no solamente ensambla automóviles, sino que también los exporta. Por lo tanto, es una idea de inversión y comercio que se ha ido desarrollando de forma bastante exitosa. Y en el Brasil lo mismo, ¿no?
El Brasil nos exporta un montón de automóviles de la marca Volkswagen. En los años 80 y 90, sobre todo, era muy común tener en el medio local automóviles brasileros porque eran baratos en comparación con un automóvil, digamos, japonés. Sí, ¿alguien está hablando? Dice, perdón, no consulta, pero los ejemplos que acaba de dar no son multinacionales. O sea, sí son multinacionales, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar son transnacionales, ¿verdad? Lo que pasa es que inicialmente han sido identificadas como transnacionales, ¿verdad? Porque eran de capitales extranjeros que llegaron a posicionarse en un país. Con el tiempo ya se volvieron multinacionales, porque por ejemplo, la idea de la multinacional como la Nestlé y la Coca-Cola, por si acaso, o sea, es que tiene su oficina en cierta parte, digamos, Nestlé en Suiza y Coca-Cola en Estados Unidos, pero su producción es tan amplia y es tan diversa y es tan local que ya no tiene quizás un origen. Pero hay otras empresas, ahí como la PIL, que les ponía en caso boliviano, que evidentemente no tiene una apertura tan grande. Sí tiene capitales de afuera, pero a pesar de que son capitales de afuera, seguimos produciendo como si fuera producción boliviana. Y por ejemplo, la PIL cuando empezó a producir con capitales extranjeros la leche en polvo, lo exportó como producto boliviano. ¿Ya? Entonces, por eso la idea es buscar un ejemplo por lo menos de elementos así parecidos. El término multinacional, ojo, es un término relativamente nuevo, ¿no? Lo hemos ido adecuando conforme se han visto clasificaciones de países. O sea, este tema del apoyo a las economías en desarrollo viene de los años 80, 90 sobre todo. Y en esos años lo más que veíamos eran empresas transnacionales. Recién en los años 2000 y para adelante, 2010, llegando aquí al 2020 inclusive, recién vemos empresas multinacionales, ¿no? Donde ahí es difícil encontrar el origen de la empresa. Así que por ahora vamos a concentrarnos solamente en temas transnacionales. Y si se volvieron con el paso del tiempo multinacionales, pues va muy bien. Ojo que la idea aquí es buscar el origen del producto sobre todo, ¿ya? Así que si es multi o trans, o sea, eso lo es un lenguaje muy del 2020. Pero si solamente pensamos en transnacionales, pues es un lenguaje muy del 2000, de los 90 inclusive, y los años 2000 en adelante, ¿ya? Así que la idea es encontrar el ejemplo, aunque por ahora pueda ser denominada multinacional. Y bueno, lo último que veíamos es justo lo que decíamos, ¿no? No es necesario ahora empezar a pelearnos con el resto del mundo, sino que la idea fundamental de las políticas de industrialización tardía es más bien hacer las paces con el resto del mundo y buscar esas sinergias en temas de inversiones, ¿no? Porque ya no buscamos competir con otros países o como en algún momento apareció por ahí unos chistes de esos de economía que decía que si una empresa ahora produce un producto más apetecido que la Coca-Cola, con el paso del tiempo le va a tumbar a la Coca-Cola, y lo cual es realmente, pues, no sé, bastante chistoso, ¿no? Dado que la idea de las empresas no es tanto por el producto, sino también es por el posicionamiento que tienen en los mercados. Entonces, yo no tengo que pelearme con los ya posicionados. No quiero necesariamente hacer que la Coca-Cola desaparezca o no quiero que desaparezca, no sé, el McDonald's y demás. La idea aquí es identificar sobre todo que podemos ahora empezar a tener pases, buenas relaciones con estos capitales extranjeros y más bien nosotros subirnos al coche de la industrialización, ¿ya? Sin pelearnos, sino que más bien buscando sinergias con este tipo de iniciativas. Y claro, sin dejar de lado el propio fomento a las iniciativas locales. ¿Ya? Y de ahí aparece esto, ¿no? Buscar economías, ya saben, de origen extranjero, vamos a poner, ¿no? Corporaciones transnacionales, de origen extranjero, ¿no? O de capitales extranjeros sobre todo, ¿ya? Ya saben, ambos son válidos por ahora. Pero la idea es identificar a 10, una lista de 10. Y cuando identificamos ese tipo de empresas de origen de capital extranjero o de origen extranjero que trabajan en los países en desarrollo, pues vamos a fijarnos en qué es lo que hacen, ¿no? Para poder justamente analizar qué tipo de empresas se fijan en los países en vías de desarrollo. De entrada, por ejemplo, ahí solamente para tener la antítesis de esta idea,
Es que hay una empresa como Apple Computers que evidentemente no confiaría mucho su producción en Latinoamérica, ¿no? Apple Computers se fue nomás a la China para aprovechar las ventajas competitivas que tiene la China y producir allá sus productos. Difícil sería encontrar que Apple Computers se vaya, no sé, digamos no a Bolivia, se vaya a Colombia y en Colombia empiece a producir y ensamblar, por ejemplo, sus teléfonos iPhone. Ese es un ejemplo de una empresa que no eh, provocaría un impulso a la industrialización tardía de los países en vías de desarrollo. Entonces, si es un ejemplo de lo que no estamos buscando, ustedes tienen que pensar entonces ahí cuáles son los ejemplos atribuidos a que son capitales extranjeros que apuestan por las economías en vías de desarrollo. ¿Ya? Y bueno, hacen eso chicos y lo comentan por favor en la actividad 3. Y una vez que terminemos eso, que bueno, como les pedí que ya pensaran sobre sus ejemplos y demás, supongo que lo podemos hacer rápidamente, digamos unos 15 minutos a 20 más o menos, de los ejemplos estos. Y una vez que terminemos esa actividad, nos vamos con la última del módulo, que es esta, ¿no? La actividad 4 como una crítica global. Y esa les explico cuando terminemos la actividad 3 primero. ¿Ya, chicos? Así que 15 minutitos, son las 3 y 7 minutos. Entonces, en 15 minutos los molesto para hacer la actividad 4. ¿De acuerdo? Lisa, ¿podría ser en 20? Acabo de tener un serio problema con mi compu y estoy tratando de arreglarlo. Sí, ya, 20, no hay problema. 20 va bien. Ok. Gracias, Lisa. Dice, Dime. dice, perdón, una preguntita. Por ejemplo, tengo como ejemplo, digamos, Petrochina, que es una compañía de petróleo y gas y tiene presencia en más de 38 países, incluidos países en África, Asia Central y Sudamérica, y sí tiene presencia en países en desarrollo. Entonces, para responder la segunda pregunta, o sea, ¿qué nos dice esto acerca de con quién comercian estos países? O sea, ahí estaría bien poner así como que se vean a los países en desarrollo como proveedores de materia prima, en este caso gas y petróleo, o ¿cómo responderíamos la segunda Ah, pregunta? ya. Bueno, lo que tú opinas, eso es correcto, pero quizás no sé si está de la mano de la idea de industrialización. No te olvides que estamos en el capítulo de justamente velar por procesos de industrialización, ¿verdad? O sea, me voy a la lámina anterior. Entonces, en todos los elementos estamos hablando sobre todo de industrializar a las economías. Y el ejemplo que pones no lo conozco, así que simplemente lo estoy analizando así en voz alta por lo que tú acabas de comentar. Evidentemente, esa empresa china, o sea, invierte en otros países, pero no con el fin de industrializarlos, sino con el fin quizás de aprovecharse de, ¿ya? Pues no sé Sí, si realmente podrías buscar algún escenario de esa empresa china que más bien busca socios y no, o sea, socios con quienes desarrollar algún tipo de actividad industrializadora en esos países en desarrollo y no así buscar simplemente mercados donde pueda conseguir, no sé, petróleo barato, por decir algo, ¿ya? No te olvides que el capítulo este es industrialización, ¿ya? Pero el ejemplo, y como sí. tú lo analizaste, está bien, o sea, ¿cómo, no ve? O sea, ¿qué dice sobre estas economías, sobre estas empresas? Pues nos dice eso, que justamente busca ir a países en vías de desarrollo para aprovecharse de sus recursos naturales. Ya, pero ojo, este es un capítulo que habla sobre temas de industrialización, no solamente de explotación. Sí, dice, o sea, todos mis ejemplos son de bancos más que todo, los bancos, las transnacionales, y solo tenía ese de petróleo. Pero bueno, ya entendí. Muchas gracias. De nada. Ok, corre el tiempo, chicos, entonces, 20 minutitos.
Listen, tengo una preguntita. Sí, Nicole, te escucho. Ya. Listen, de estas transnacionales que tenemos que poner, o sea, solo ponemos el nombre, digamos, y su sector, o tenemos que poner los países en donde están, digamos. No, de hecho, sí sabemos, como estamos hablando de país en vías de desarrollo, debería ser bastante obvio, pero si no es tan obvio, mejor si pones el país por lo menos de donde tú crees que tiene una inversión para procesos de industrialización. O sea, no Ya. todos los países, ¿no? Pero por lo menos algunos, decir, este funciona en Bolivia, por decirlo. Gracias, Listen. Ni nada.
Listen, Sí, Natalia. en una de las preguntas dice, ¿qué países han tenido más éxito en producirlos? ¿A qué se refiere exactamente? A ver, ¿en las dos dices? Ajá, en la segunda es la segunda pregunta. Ah, ya, otra vez, imagínate que podemos hablar del caso brasilero, ¿no? Y cómo es que en Brasil la Volkswagen ha ido a invertir y ha desarrollado la industria automotriz, ¿ya? Si realmente esta inversión, por ejemplo, ha sido solo para el mercado brasilero, nos quiere decir que el producto solo tiene éxito dentro del Brasil. Pero si quizás se ha desarrollado un polo de desarrollo a partir de la inversión alemana en Brasil, podríamos decir que esta inversión transnacional realmente tuvo éxito porque ahora Brasil produce y exporta productos a toda Latinoamérica, inclusive a otros continentes más. ¿Ya? Es la idea de si tuvieron o no éxito en producirlo. De hecho, se supone que sí, pero la magnitud del éxito, eso sí se puede comparar. Es la idea. Y ya de cada uno de los ejemplos o en general, digamos. Sería de cada ejemplo, ¿no? Pero yo creo que podemos generalizar a unos dos por lo menos. Dos a tres, porque de los 10 va a ser complicado inclusive buscar información. Yo creo que de a dos casos es ya una muestra suficiente de que algo ha pasado. ¿Ya? Ya, ya, Vamos a gracias, decir Liz. eso. Y, Dos. o sea, y también podría generalizar como que por el tipo de empresa, digamos, como que no sé, las multinacionales o transnacionales de gas y petróleo han tenido más éxito produciendo en Bolivia, Un digamos, por tipo de ejemplo. producto en todo caso. Rubro, ¿no? Rubro Ajá, hidrocarburos. Sí, pero dos casos podemos generalizar entonces, para que no sea tan abundante. ya, gracias. ¿Verdad? Licen, una preguntita. Sí, Nico, dime. Como estaba diciendo Natalia, podría ser entonces dos ejemplos que si bien, por ejemplo, han llegado a marcar mucho en el país ha visto y ha optado por realizar productos similares, por ejemplo. Eso forma parte, por ejemplo, de ese éxito, ¿no? O sea, si realmente te ha ido muy bien, pues puedes hasta poder replicar la inversión, ¿no? O sea, forma parte del Pero, concepto de éxito, podría ser un caso, sí. ¿qué pasa si la inversión ponte, no es en la misma empresa, por ejemplo? O sea, como que más o menos. Invéntate un caso si quieres. O sea, estaba poniendo, por ejemplo, Uber, pero a medida que salió y empezó a llegar a otros departamentos de Bolivia, Ujú. en los departamentos donde no, se vio la necesidad y otras personas decidieron desarrollar, no sé, un servicio similar, por ejemplo. Ah, ya. Ok, lo vemos como rubro, pues, no como empresa específico, ¿no? Ajá, Así que sí, sí, sirve como ejemplo. Es bastante adecuado tu análisis, Nicolás. gracias, Liz. Ok, dale.
A ver, por ahora tenemos 4 aportes. Ya, no hemos llegado todavía a la mitad. A los que ya aportaron, chicos, ya saben, bueno, las recomendaciones que se ha ido dando sobre la identificación de sus empresas o corporaciones. Recuerden que estamos en un curso de desarrollo y justo en el capítulo de desarrollo industrial. Y además hablando de países en vías de desarrollo. ¿Ya? Hay algunos ejemplitos que quizás, no sé, no son muy, digamos, alineados a lo que estamos viendo. Los que ya presentaron saben, tienen media hora para editar. Si quieren editar, háganlo si pueden. Dice, perdón, ¿podría decir cuáles ejemplos? Tal vez para, si digamos, por ejemplo, si soy yo, poder corregirlo, por favor. En general, toditos. Analicen ustedes sus ejemplos. Ya, gracias, Licen. Pónganlos así en general por ejemplo, Paula, a ver, justo lo que les decía hace rato con, no sé a quién le comenté, creo que era a Nicolás, ¿no? De que estamos hablando de países en vías de desarrollo, donde hay inversores que llegan y... a lo que le comentaba a Abigail en realidad era, no a Nicolás. Y como estamos en un curso de desarrollo económico, pues justamente las empresas llegan a invertir en las economías, digamos en Bolivia, y no solamente vienen a aprovecharse, ¿no? Es decir, aquí hay mano de obra barata o hay algo, sino que más bien vienen y tratan de desarrollar la parte industrial del país. ¿Ya? Entonces es muy diferente pensar en que tengo la empresa, digamos, McDonald's. Sé que nadie puso McDonald's, por eso lo pongo como ejemplo. Porque McDonald's no vino aquí a desarrollar la industria de la comida rápida, ¿no? Vino a expandir su mercado y punto. Entonces no es lo mismo el enfoque de desarrollo industrial que solamente el enfoque de un mercado más para la empresa, ¿ya? Tomen en cuenta eso y analicen en general sus respuestas. Si Dicen, realmente... pero en ese caso, como mencionaba, Ajá, bueno, capaz a eso un poco igual se iba a lo que le preguntaba. a Hay ver. muchas de esas como que llegaron acá a expandir su mercado, pero terminaron siendo una oportunidad para otras porque al final existía muy poca oferta y bueno, gracias a eso tal vez crearon un nuevo rubro. Por ejemplo, si bien llegó Apoyaron, McDonald's correcto. hace mucho tiempo, Ujú. y al final, bueno, creo que terminó quebrando porque la franquicia no llegó a dar. El rubro de las hamburguesas, como que desde ese entonces podría decirse que incrementó un montón. No creo, o sea, tomando justamente el caso de McDonald's, ¿no? Sé que nadie lo pondría en este caso, en este ejemplo o en esta tarea, porque ellos sí, efectivamente fueron una franquicia, o sea, buscaron usar el nombre de McDonald's y que llegue a un buen término, pero no podríamos decir que la industria o el sector de hamburguesa o comida rápida se vio beneficiado, ¿no? En cambio, con el caso de Uber, que tú lo pusiste, ese sí hay cómo justificar que efectivamente era una nueva tecnología de transporte, aprovechando los medios locales, pero que con el paso del tiempo fue realmente interesante porque sí promovió un desarrollo de la industria de servicios en el país. Y actualmente hay pues un montón de empresas que se parecen a Uber y ahí sí se ve un apoyo de la empresa, de la iniciativa privada. En cambio, McDonald's pues llegó, quiso posicionarse en el mercado, pero no le fue bien, se salió y no pasó nada, ¿no? No hay nuevas empresas parecidas a McDonald's queriendo posicionarse en el mercado boliviano, por ejemplo, ¿no? Pero con Uber sí, ese fue un muy buen ejemplo, Nicolás. Ya, entonces la idea es eso, no sé, Ah, ¿qué perfecto, empresas listo. Sí. extranjeras logran algún efecto en alguna parte del desarrollo industrial? No solamente es industria manufacturera, también industria de servicios y demás. O sea, siempre logran algo y ese algo es lo que estamos queriendo identificar. Por eso quizás el número es 10, porque no podía ser 100, dado que no hay tantos ejemplos, ¿no? Y más bien estaba inclusive pensando en reducir el número de 10 a 5, porque pensé que no iban a poder lograr, pero al parecer todos los que respondieron sí, no fue muy difícil identificar las empresas. Lo que sí es quizás difícil justificar un poco eso, ¿no? Así que les pido, por favor, analicen bien los ejemplos que han propuesto. ¿Ya?
piénsenla. Si pueden, justifiquen a un costadito, no sé. Les queda media hora, bueno, casi media hora para cambiar soporte lector. Listen, tengo una preguntita. Dime, Nicole. O sea, yo puse, digamos, una metalúrgica, pero o sea, yo entiendo que tal vez, o sea, es extractiva, digamos, pero igual como que ayuda, digamos, no sé, con otro tipo de tecnología, digamos, o sea, en el caso que yo puse es una empresa, digamos, que lo que hace es traer su tecnología de generación de electricidad, pero es una electricidad, digamos, sustentable. Ah, Entonces bien. ahí, eso lo he querido, con eso lo quiero respaldar, ¿estaría bien? Sí, porque recuerda que yo les puse el ejemplo de la minera San Cristóbal. Y efectivamente la empresa minera San Cristóbal es igual extractivista. O sea, ese es peor todavía, porque es extraer el mineral de la tierra y llevarlo a otro país. O sea, ese podría parecer menos interesante, pero lo que tú propones, o sea, del ámbito siderúrgico, es generar valor agregado. La minera San Cristóbal no genera valor agregado, solo explota, ¿no? Y aún así ha traído tecnología y está apoyando a la zona, al desarrollo de la zona, está generando empleo y está provocando que el PIB del país crezca, ¿no? Según los estudios sobre la importancia de la empresa minera San Cristóbal, aproximadamente el 0,5% del PIB del año 2013 solo se debió a la empresa minera San Cristóbal. Entonces, una empresa ha provocado un efecto importante. Y eso es justamente efecto de que estamos hablando de industrialización, ¿no? Y de apoyo a la industrialización de nuestro país. ¿Ya? Así que no va tanto por el rubro, sino sobre todo por analizar qué cosas estamos poniendo como ejemplo. ¿Ya? Así que dale, Nicole. Gracias. O sea, dicen, ¿qué estaría, digamos, qué tipo de rubros estarían mal, digamos, aparte de bebidas y comida? Ah, ¿Qué no, es es lo que que no? justo para que no, o sea, no es que estén mal bebidas ni comida rápida, o sea, no es tan mal, sino que lo quité porque quizás iba a haber una tendencia a que todos ponían Coca-Cola, ponían Pepsi, ponían McDonald's, ¿no? O sea, la idea era que forzarles a ustedes a que piensen en otro tipo de empresas, busquen un poco más de información sobre otras empresas, ¿ya? Porque después es fácil poner ahí, no sé, que también hay, la que te da alas, ¿cómo es esa empresa? Esa empresa de bebidas energéticas y demás, o sea, la Red idea no Bull. es tanto por ahí. Red Bull, por ejemplo. O sea, son empresas extranjeras que están trabajando en nuestro país y demás, pero ahí hubiera sido más difícil estarles cortando a cada rato, ¿no? Son ejemplos muy trillados, pero que no necesariamente están provocando procesos o apoyo industrial a nuestro país, ¿ya? Pues no es tan mal, solamente yo las he quitado para que busquen un poquito más de información. A ver, levantó la mano Abigail. Abigail, apareció aquí un mensaje, levantó la mano Abigail. Te escucho, Abigail. No, listo, le escribí un mensaje, o sea, por el chat, Ya. nada más eso. Ya, esa es la misma respuesta que te dije. O sea, en general tú pensás cuál podría ser algún caso observable, o sea, que no justifique un desarrollo industrial del país receptor. Ojo, no siempre es Bolivia, Exacto, ¿verdad? Estamos exacto, listo. viendo que puede ser cualquier Como, país. como le escribí, en general los ejemplos que yo puse son bancos, entonces la justificación va por el lado que son fuentes de financiamiento que impulsan a la industrialización tardía y todos los bancos que he puesto tienen una área que es la banca de desarrollo, que es específicamente para impulsar, ¿no?, la industrialización en los países receptores. Y por Ahí sí te otro, puedo comentar. Ay, perdón que te corte, Abigail. Ahí, por ejemplo, hay una diferencia entre un banco que financia, pero porque te presta plata, y otro que es una empresa que con su capital propio está financiando la actividad industrial. O sea, ahí voy al caso de la empresa, otra vez de Brasil, y la Volkswagen y demás. Efectivamente, el dinero de Volkswagen salió de la empresa Volkswagen y se fue a generar una planta procesadora de automóviles en Brasil. Ellos han generado inversión en la economía. En cambio, no sé si es que el banco hace lo mismo, porque el banco presta servicios. La idea es, ¿será que la prestación de servicios es equivalente a la inversión?
Porque quien invierte es quien se presta la plata. Quien presta la plata no está invirtiendo, te está prestando plata. Por más de que sea un fondo de tipo financiero de fomento. Ya depende de la Exacto. intención del flujo. ¿Me entiendes? Exacto, Lice. Bueno, es que lo que leía es que tenían sus tasas cero para, o sea, es que es como que tienen un brazo operativo que se llama banca de desarrollo, ¿no? Entonces, en los países, para los países receptores en desarrollo, en los que están como el país anfitrión que los está recibiendo, digamos, para ellos tienen tasas de interés para, específicamente para proyectos de desarrollo que son cero. Entonces, no sé si está bien eso. Ojo que Y aquí, ahí también te corto, perdón que te corte porque es específica la aclaración. Ojo que un proyecto de desarrollo no necesariamente es un proyecto industrial, ¿ya? Recuerdo, estamos muy bien cuando hablamos de proyectos de desarrollo que van a afectar, ¿no?, los indicadores de desarrollo, que van a apoyar temas de pobreza, está muy bien. Pero en este capítulo estamos viendo temas de desarrollo industrial. Inclusive hemos hablado en uno de los puntos que el desarrollo industrial inclusive puede ser nocivo hasta para el medio ambiente, pero aún así es un apoyo industrial. No necesariamente estamos tocando el tema de que sean proyectos o empresas, digamos, siquiera ligadas a la pobreza, ¿ya? Exacto, Alicia. O sea, igual habla, o sea, en la justificación teórica que puse también habla de, o sea, este apoyo que da a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes que buscan específicamente la industrialización del país anfitrión, o sea, el país receptor. Y por eso es que estos bancos, que son los más grandes del mundo actualmente, brindan tasas ceros para préstamos para impulsar la industrialización del país anfitrión. Ujú, sí, impulsan, Y pero final, no están ajá, generando ellos de forma directa. Si no hay alguien que asuma la responsabilidad, el banco no es lo va a cierto, hacer. dice, pero no están ganando ellos intereses, o sea, yo lo veía por ese lado. Ok, Y le hice otra cosita, sí. y por otro lado, o sea, puse ejemplos de empresas transnacionales especializadas en tecnología, como era General Electric y las empresas de gas y petróleo que le mencioné, porque lo que leía es que, bueno, sí, a pesar de que son extractivistas y etcétera, Ujú. tienen también la transferencia de habilidades y tecnología y que también tenían una participación en responsabilidad social y ambiental en los países anfitriones. Ya. Entonces sí estarían impulsándola y a través de incluso sus proyectos en responsabilidad social, había una transferencia de tecnología a los países anfitriones. Sí, es muy parecido a lo que decía Nicole y es lo que les aclaraba Ujú. hace ratito, ¿no? De que esas sí son empresas, ¿no? Que evidentemente vienen con su capital y si bien son extractivistas, eso no está para nada reñido con la industrialización, porque pueden extraer, explotar todos los recursos naturales, acabar con el medio ambiente y demás, pero ojo que eso forma parte de los conceptos de industrialización, de vamos a explotar lo que se pueda, algún recurso que se pueda y vamos a tratar de industrializar la economía desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, eso no es ningún problema, ¿no? Ahí se nota clarito. Pero, por ejemplo, aquí revisando en algunos de los casos, ya comentando, por ejemplo, lo que puso Paola, a Paola le vamos a preguntar si realmente SAP Miller o Apple pueden ser tomadas en cuenta como empresas este, que promuevan la industrialización de los países. Les dije, Apple evidentemente no, no sé si Apple podría poner una subsidiaria de la empresa para producir algo en los países latinoamericanos. Apple Store es un lugar de ventas, eso es expansión de mercado, pero no es un proceso de industrialización. Y SAP Miller, bueno, efectivamente SAP Miller, sí, o sea, ha comprado un montón de empresas, pero no sé si podría identificarse como una empresa que invierte para generar industrialización en los lugares donde se posiciona, ¿no? Los demás, bueno, no, vamos viendo, no sé si Walmart también es un buen ejemplo, puede ser Walmart, pero Apple sí lo dudo mucho. En el caso de Abigail, él es el Banco de la China, ¿no? Justamente el punto uno que comenta que, bueno,
valdría la pena justificar si realmente es lo que estamos buscando que sea. Empresas Sí, es que transnacionales que invierten y generan industrialización. No necesariamente que traigan dinero, sino para prestar, sino que traigan dinero para invertir. ujú. Está en el Luego, último párrafo, Lice, por si ya, acaso. gracias, Abigail. Luego, a ver, más abajo con Santiago. Am, pues no sé, Nike. Bueno, Nike sí, ahí ponen los ejemplos, justificación. Am, bueno, se entiende rápido de Toyota, se entiende de Samsung de alguna manera, aunque Samsung está muy ligado hacia el Asia, pero hay algo de impulso. Quizás habría que justificar más el tema de la India, porque solo ese capítulo India podría estar salvando, dado que la China no es considerado un país en vías de desarrollo. La India, pues sí, la India puede ser que sí. Adidas, Hewlett Packard. Bueno, Hewlett Packard es igual, ¿no? Quizás habría que justificar y para mejorar la respuesta lo que hace en Vietnam, Tailandia y más que Brasil, en México. Bueno, aunque Brasil y México están medio desarrollados, ¿no? Son países ya con industrialización tardía. General Motors, Renault y Fiat. Ujú, más o menos por ahí vamos, Santiago. Natalia. Ok, me has puesto nombres de empresas, pero más o menos en qué países están, Natalia. ExxonMobil sabemos que es petrolera, pero ¿qué hace? JP Morgan. Bueno, JP Morgan es igual un banco, ¿no? Pero ¿cuál es el apoyo a la industrialización que Ajá. realiza como transnacional? O sea, quizás lo mismo que comentaba hace rato con Abigail. ¿Será que solamente el banco va para facilitar inversiones o será que el banco realmente hace inversiones y por lo tanto, si hace inversiones, es codueña o coparticipante de la empresa que se ha generado, la industria que ha apoyado? Ya, eso. En temas de Nicolás, a ver, Samsung, Intel. Bueno, Samsung ya sabemos, ¿no? Tiene subsidiarios en países en vías de desarrollo donde efectivamente están generando el apoyo industrial. Intel, no sé, no comenta si Intel realmente es una empresa que estaría apoyando a la industrialización de otros países. FedEx, no sé, FedEx igual de servicios que no sé si realmente es un ejemplo muy contundente. O sea, dicen lo que más que nada los tomé, o sea, si es que, bueno, tenían cierta participación en el país. Y bueno, Intel me pareció porque creo yo que muchas de las computadoras en realidad acá llegan bueno, a usar más que nada sus chips. Creo que hay muy pocos competidores en cuanto a que al menos aquí en el país. Por lo tanto, no sé, de cierta manera quisiera decir que gracias a esto, no sé, se podría llegar a dar el desarrollo en ese sector computacional. Y no sé, FX, creo que lo puse porque alguna vez vi varias veces algunas tienditas ahí. Ya, bueno, en el caso de Intel, perdón Nicolás que te corte, pero en el caso de No, Intel, sí, sí, Alicia. por ejemplo, la empresa Intel ofreció a Bolivia hace unos 15 años atrás más o menos, o casi 20 inclusive, le ofreció a Bolivia poner una planta de procesadora de semiconductores. La única condición que le pidió a Bolivia es que le dé un espacio en el altiplano porque tiene condiciones interesantes, pero que le dé condiciones de tal forma de que, por ejemplo, le perdone 5 años los impuestos, que le dé el terreno así en comodato de 100 años, cosas por el estilo. Cosas que quizás a Bolivia no le hacían mal. Pero lastimosamente los bolivianos rechazaron esa medida, dijeron, no, no, no queremos hacerlo, los políticos dijeron que no, y por lo tanto Intel nunca pudo posicionarse en Bolivia. Y ellos indicaban que era bastante interesante el territorio del altiplano boliviano porque al estar en una altura suficientemente relevante, ¿no? 3.600, 4.000 metros sobre el nivel del mar,
pues tenían condiciones atmosféricas bastante interesantes para la producción de semiconductores. Y ellos querían probar justamente eso, ¿no? De que si ese semiconductor en un escenario donde hay poco oxígeno, como el altiplano boliviano, podía producirse bajo ciertas condiciones, quizás se volvía más resistente inclusive a condiciones cercanas al nivel del mar. Entonces, bajo esa hipótesis, se quiso tener una empresa de Intel, pero bueno, un brazo operativo de Intel en Bolivia, ¿no? Y eso sí hubiera sido un ejemplo de cómo Intel invierte en Bolivia para tener la empresa Intel en Bolivia y producir desde Bolivia los semiconductores. No se dio, y quizás por eso nadie lo recuerda, pero mucha gente con el paso del tiempo protestó, porque eso pudo haber provocado un nuevo polo de desarrollo a nivel industrial, tecnológico en el país. Y si quizás ustedes han leído algo sobre el problema este de denominado, se llama la ciudadela científica, ¿verdad? Kanata, aquí en Cochabamba, en la zona metropolitana sobre todo, ahí justamente se critica eso, ¿no? De que en el pasado las autoridades no han aprovechado esas oportunidades de provocar una industrialización tecnológica, un parque tecnológico en Bolivia, y que quizás ahora recién se arrepienten de no haberlo hecho, porque quizás, se imaginan, desde Bolivia estaríamos exportando, produciendo y exportando semiconductores. Eso que Corea hace ahora, quizás pudo haber sido desarrollado en Bolivia, ¿no? Y ese haber sido un ejemplo de una empresa transnacional que invierte en un país en vías de desarrollo. ¿Ya? Eso como anécdota, chicos, por si acaso. Listen, Dime. disculpe por no contestar antes, es que estaba buscando la página de la que había sacado. Es que yo principalmente me estaba basando en Colombia, que han sacado un informe de transnacionales que aportan a la producción y al desarrollo del país. Entonces, entre estos he encontrado estos ejemplos y he puesto dónde están ubicados, pero me he basado en un informe de Colombia que dice que sí han aportado bastante en su economía. Pero eso no dice en tu respuesta, pues. Ah, lo puedo comentar como comentario a mi respuesta. Es que ya no tengo para editar. Ya no te dan. Tienes que justificarlo entonces. Sí, como comentario aumentarlo. Es que si lo pones Ya, así nada más, yo no te hago valer la respuesta. Te digo, chao. Ya, porque ya así. está bien, Lisa, lo voy a justificar. Ya, ok. Gracias, Pau. A ver, estábamos. Quiroga, Maldonado, Nicole. América Móvil. América Móvil. Ujú. O sea, Sí, América Listen, Móvil así es la es. empresa, ¿verdad? Sí. Debe tener otro O nombrecito. sea, Te escucho. ese es el nombre de la transnacional. O sea, yo igual me he guiado en un estudio de, o sea, multinacionales que habían ayudado o transnacionales que habían ayudado a países en desarrollo. Y, o sea, esos son mis ejemplos, digamos. Y igual encontré, o sea, que son más interesantes aún, era como que los países que habían contribuido, o sea, las transnacionales que habían contribuido negativamente a los países en desarrollo. Ese estaba más interesante, dice. ¿No negativo? Es que Ya. son geniales. Hay de cigarros, de todo. Ah, sí. Sí. Interesante. Pero ahora que pongas, porque nunca dije que sean positivos, ¿no? No, pero igual. Mira, en este caso, Cemex son cementos de México, ¿verdad? Sí. Miren cómo, ese es un O ejemplo sea, interesante. Perdón, Nico. puse un de Colombia. Perdón, es que al ladito dice Colombia, pero son, digamos, los países en donde está, por si acaso, para que No, no eso se está bien. confunda. Eso justamente quería poner en relieve. O sea, esa es la idea. Hay una empresa cementera de México, ¿no? Que evidentemente pudo haberse quedado en México nada más e invertir en México, hacer todo en México, pero esta empresa ha decidido expandirse a Colombia. Y cuando lleguen a Colombia, pues no solamente va a posicionarse como un lugar de venta, más bien va a producir en Colombia también, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una inversión en otro país, ¿no?
Y ese país receptor es justamente un país denominado en vías de desarrollo, ¿no? Y esa es la idea del ejemplo. Embraer del Brasil, pero Embraer es la empresa de aviones, ¿no? Nicole. Sí, 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 o sea, invierte. ¿Es de Brasil o de dónde es? ahorita Sí, le es busco. Listen, si no me equivoco, es productora en realidad. O sea, Pero es de brasilero. Sí, tipo sí, sí, es de Boeing, Brasil. Ajá. Boeing o como Sí, Airbus. es como, exactamente, pero de Brasil. Brasil no, casi no cambié, digamos, de dónde era. En verdad puede ser, sí, que no lo haya cambiado. Vaya, porque aquí, Ya. por ejemplo, es Embraer de Brasil y produce en Brasil, pero no hay nada transnacional ahí. No, sí, espero, estoy segura. Ahorita les digo. Ya. Este 4 sí está muy bien, porque miren, nosotros conocemos a POSCO. POSCO es la empresa coreana de aceros. Y no solamente es una empresa privada, o sea, tiene capital estatal. Así de importante es POSCO. Y que efectivamente ha provocado que, bueno, casi el 60% de la producción de barcos tenga su origen en POSCO. Y ese sector, así tan importante y tan relevante para el Asia, que ha logrado expandirse y se ha situado después en Argentina y en Chile, ¿no? Este es un ejemplo de inversión extranjera en países en vías de desarrollo que son bastante notables y está desarrollando efectivamente el sector metalúrgico, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Argentina, no conozco mucho Argentina, pero sí en el tema de Chile. Seguramente en Chile está apoyando bastante la producción de cobres y otros más. Entonces, como POSCO, una empresa coreana, logró invertir en Chile. Ese es un ejemplo de lo que estamos buscando. Y otros más, Hyundai, Lenovo, pero no me dices, o sea, en algunos casos son bien obvios lo que pones, ¿no? En ese caso, POSCO de Corea, que está desarrollando el sector metalúrgico en Chile, ok. Pero cuando pones Lenovo en China, o sea, China no es un país en vías de desarrollo, Nicole, por si acaso. Es China, sí, pero lo siento, es que no me alcanzó mucho el tiempo. Digamos, hay algunos sí que no puse, o sea, en qué países en desarrollo ayuda, digamos, Comentalo, por pero favor. sí ayuda. Sí, le voy a comentar, Lizzy. Ya, ok. Y terminamos con Sebastián. Ujú. El Falabella es una empresa chilena, ¿sí o no, Sebastián? Sí, listen, ¿Y en pero qué país está invirtiendo, pero? creo que está en Perú y Colombia también, por lo que leí. ¿Por qué no pones eso? Ah, perdón, listen, sí, no lo voy a poner. Es que si Sí, solamente pones Falabella para Chile, así como lo entiendo yo, porque conozco que la empresa Falabella ha sido desarrollada, implementada y todo en Chile, pues no cumples con la respuesta esperada, ¿no? Em, Target, es de almacén. Estados Unidos. ¿Es de Sí, Estados Unidos? ¿Y qué sí, es de Estados desarrolla? Unidos. Ujú. Es tipo Walmart, digamos, pero también está en Canadá y en México. Ujú. Te falta información, ¿ves? Así que si lo dejas así nada más, pues no me convences mucho que digamos. Sí, sí, lo voy a Kimberly poner. Clark, sí, ok. Son los que vienen con tema de papeles, ¿no? Con los Kleenex y demás. Sí, exacto. Arcor ya lo Y habíamos visto. Uber también, pero tienes que justificar, te falta justificar. No sé si alguien más escribió algo. ya Em, listo. Está al final Francisco. A ver, Francisco Waterford, una empresa norteamericana, grande, de petróleos. ¿Está en Bolivia? O sea, está como socio de YPFB, Francisco. No, es una empresa privada de servicios que brinda servicios petroleros, pero que está alrededor de todo el mundo. También está en Bolivia. Y he puesto como ejemplo porque ellos capacitan muchísimo a todo su personal y al personal internacional también. O sea, es como que tienen políticas de que todo su personal tiene que rotar alrededor del mundo. Entonces creo que ha sido importante. Ya.
¿Y conocemos algo que haya hecho? ¿Alguna vez hemos visto alguna noticia en Bolivia de Waterford? O sea, es uno de los principales brindadores de servicios para el desarrollo de la industria petrolera. O sea, ellos son los que las empresas grandes contratan para que vayan y exploten los pozos. Entonces traen un montón de maquinaria, desarrollan los sectores y demás. Lo más interesante que has propuesto es Facebook. ¿Por qué Facebook? A ver. Porque es una empresa de la cual todos los países se ven beneficiados, porque eso apoya mucho a las empresas a que puedan alcanzar a sus consumidores potenciales. O sea, ¿qué se beneficia Bolivia tener Facebook a nivel industrial? Porque las empresas como tal pueden utilizar la información de Facebook, porque o sea, lo que más hacen es vender la información de las personas, ¿no? Entonces, utilizan esa información para poder crecer dentro de lo que es sus ventas, llegar a más gente, publicidad, etcétera, etcétera. Sí, pero Facebook no invierte nada en favor de Bolivia, no sé. Lo mismo que Tal Google. vez, tal vez como infraestructura, ¿no? Pero creo que sí es importante para el desarrollo de los países. O sea, a ver, te lo pongo así. Si quitamos Facebook de la internet, o por lo menos Facebook lo quitamos del espacio boliviano, así como Facebook fue quitado en la China y en otros países, podríamos pensar que el hecho de no tener Facebook limitaría nuestra capacidad de desarrollo industrial. En cierta parte tal vez yo podría decir que sí, Licen, en cuanto a tema publicitario. Creo que ahorita están pasando por una etapa, bueno, que debido a los problemas que están teniendo, en realidad se ha puesto como que muy de moda eso del tema del boicot a Facebook. O sea, y Ujú. si se ven los números en cuanto a genera mediante ingresos por publicidad Facebook, eh, bueno, son cifras totalmente alarmantes, o sea, son más de Ujú. 7, 8 ceros. Por otro lado, las empresas que llegan a utilizar o sea, estas publicidades llegan a tener millones y billones de visitas, por lo que yo creo que en cuanto a publicidad, o sea, esta misma publicidad llega a ser un factor determinante en cuanto, no sé, progreso y desarrollo para la misma empresa, tal vez, para las demás en realidad. Sí, pero es que eso es aprovechar del servicio de Facebook, pero no hay un aporte de Facebook a la industria boliviana. Es lo mismo que la radio, la televisión. O sea, igual en la radio te puedes promocionar, en algún momento lo hicimos en los años 80, 70, en la tele también, pero no por eso la radio y la tele son elementos que apoyan la industrialización de los países. Me dejo entender. O sea, evidentemente yo sé que ustedes se relacionan o están tratando de relacionar la respuesta con temas de promoción, o sea, ventas, marketing. Ok, pero eso que ahora hace Facebook, pues hace 20 años lo hacía la televisión y hace 30 o 40 años lo hacía la radio. Pero no por tener radio o televisión, los países han mejorado su capacidad industrial. ¿No entiende la idea? Pero, Licen, ¿no Ujú. cree que es algo más bien algo que se ha convertido indispensable? Sí, pero otra vez te voy a la misma pregunta de esta evaluación. O sea, ¿qué cosa hace Facebook? ¿En qué invierte Facebook para Bolivia? ¿Qué inversiones de Facebook ves tú en Bolivia? Creo que Facebook como tal no invierte específicamente en todos los países, sino más invierte en ellos para que nosotros podamos darle el uso adecuado. No, o sea, otra vez, esa es la idea de que Facebook, o sea, está ahí en la nube, es en el Internet y tiene sus bases en Estados Unidos, pero no genera ninguna inversión en favor de la industrialización de los países. Lo que hace es vender su producto, y su producto es vender imagen, vender el nombre, hacer marketing, pero no invierte en la industrialización de los países. No estoy negando la importancia de Facebook, es más, yo soy bueno, un usuario muy continuo de Facebook. Lo que estoy aquí tratando de analizar es por qué Facebook estaría dentro de un ejemplo de una empresa que invierte en la industrialización
de los países en vías de desarrollo. Lo mismo Google. ¿En qué invierte Google para cualquier país latinoamericano, por ejemplo? No solamente Bolivia. No niego el uso de Google. Es más, vamos a usar Google ahora justo para buscar algún caso, para saber cuánto dinero mueve Facebook. ¿Okay? Google es importante, pero también, o sea, nos está vendiendo su servicio. O sea, no está generando la inversión de tipo empresa transnacional en Bolivia o en cualquier país latinoamericano como para usarlo de ejemplo. A eso me voy. Sé que es importante, porque Google ha masificado el hecho de tener información disponible para la toma de decisiones en general. Pero Google no ha invertido para nada en el desarrollo industrial de los países en vías de desarrollo. ¿Me entienden? Francisco, especialmente. Sí, ¿Por qué CNN, Francisco? Eso sí, es lo mismo, ¿no? O sea, CNN tiene un nombre, una reputación importante, pero ojo, CNN no ha invertido en ningún país latinoamericano, por ejemplo, de tal forma de que esa inversión de CNN haya provocado una mejora en los procesos industriales de ese país. ¿Ya? Samsung sí, o es una empresa que puede ir a otro lugar y tener su subsidiaria y apoyar el desarrollo industrial de otros países. Disney también, ¿no? Tiene un producto que se puede enviar a otros lugares y apoyar la industrialización, por ejemplo, del sector de recreación y demás, ¿no? Pero eso de Facebook, sí, o sea, y Google me llaman bastante la atención porque no generan un cambio industrial por sí mismos, pero sus servicios sí lo hacen, ¿no? Pedidos Ya sí, o sea, es una franquicia, Pedidos Ya es una franquicia que efectivamente, si bien como Uber ha llegado para aprovecharse del mercado, ha permitido, con el uso de su tecnología, el desarrollo del servicio de entregas. Entonces hay un proceso industrial de servicios, en este caso, que se ha visto mejorado gracias a la tecnología de Pedidos Ya. Así que este sí, lo mismo que Uber, es un elemento bastante interesante. Ok, ahí vamos. A ver, para terminar nuestro día, teníamos la actividad final 4. Bueno, en este caso dice, hay una dicotomía, ¿no? Que podemos hablar de ayudar o también de obstaculizar. Depende de ustedes asumir cualquiera de las dos posiciones. Para mí, por ejemplo, podría decir que la liberalización comercial, para mí es una ayuda que permite el desarrollo de los países. Ojo, estoy hablando del desarrollo tardío, o sea, otra vez estamos hablando de los países en vías de desarrollo, ¿ya? Ojo con el concepto. Entonces, para mí podría ser algo positivo, ¿no? Es una ayuda, por lo tanto, al desarrollo tardío de los países por tal razón. Y pongo mis razones, ¿ya? 2 oraciones de razones. O sea, es como 2 razones, básicamente, que les pido. O también, yo podría decir, no, para mí más bien, la liberalización comercial para estos países es un obstáculo porque más bien no ha permitido que haya un desarrollo tardío por tales razones. Y esos son mis criterios. ¿Ya? Entonces, ustedes deciden si van por uno o por el otro. También pueden ir uno y uno. Al final de cuentas les pedimos dos puntos de vista, 2 oraciones del por qué. Y luego les digo, o sea, se les pide que básicamente enumeren 3 razones por las que el desarrollo tardío fue más fácil en el Asia, o sea, acuérdense de los tigres asiáticos, y no fue tan fácil en los otros países, como por ejemplo los países africanos y los países de América Latina. ¿Ya? Entonces, en este otro caso les pido que piensen en lo que hemos hablado al principio de la clase. 3 razones por las cuales el desarrollo tardío fue un éxito en los años 90 en el Asia, pero el desarrollo tardío no se dio con tal fuerza o con tal resultado adecuado en África y en América Latina. Es más, en nuestros países latinoamericanos seguimos esperando ese milagro de desarrollo industrial. Seguimos pensando que queremos crecer como Tailandia, como Singapur, como Corea,
a pesar de que somos países quizás geográficamente más grandes, pues todavía no hemos visto ese desarrollo, que esos países indicados del Asia sí lo han visto. Y evidentemente, si en algún momento podemos llegar a viajar y conocer estos países, pues vamos a notar un cambio, de que el desarrollo industrial de esos países ha generado ciudades modernas, mucho movimiento económico, quizás mejores políticas industriales y también quizás un mejor apoyo a reducir los índices de pobreza multidimensional en esas economías, lo cual no es tan evidente en Latinoamérica y los países del África sobre todo. ¿Ya? En este caso, entonces, igual, otra dicotomía. ¿Por qué será que eso funcionó en el Asia y no funcionó en nuestros países latinoamericanos y o africanos? ¿Ya? Es la actividad final, chicos, es igual, puntos de vista. Esto no tiene que ver ya con ejemplos, ni mucho menos, es lo que ustedes piensan. Y eso me lo ponen como actividad 4 y ahí termina nuestro curso. Y termina nuestra relación docente-estudiante. ¿Ya, chicos? Yo creo que eso lo dejamos para mañana, ¿no? Está bien, gracias, Lisa. ¿Pero se entiende, Sí. Paola? Sí, creo que sí. Ok, tú entiendes. ¿Se entiende, chicos? Para que lo terminen esto y mañana bueno, yo lo voy a revisar hasta el inicio de la clase porque mañana es nuestro examen final. Sí, sí. Ya, Sí, listo. Sí, ok. listo. Muchas gracias, chicos. Mañana nos vemos a las Hice una 14. pregunta, ¿vas a subir este video? Sí, claro. Lo estoy grabando, sí, lo voy a subir. Ok, muchas gracias, Lice. Hasta De mañana. nada. Se lo subo esta noche, pero chicos, porque ahorita me voy a econometría y va a seguir grabándose el Zoom. Pero esta noche se lo subo el video por si acaso. No se Ok, gracias, preocupe. chicos. Bueno, que estén bien. Terminen estas 2 preguntitas de criterio personal, de todo lo que hemos hablado, y ya mañana nos vemos en nuestro examen final. Gracias, chicos. Que descansen bien. Bueno, Gracias, Lisa. Hasta luego. hasta luego, Hasta chicos. mañana, Alicia. Hasta mañana.